Grabando. Bueno, esperemos que ahora sí se oiga y se escuche y se vea. Tuve muchos problemas en la clase anterior. Tengo problemas aquí con la computadora y pues se me atoró todo. Aunque después ya pude entrar más tarde, pero ya había muy pocos de ustedes. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ver ya el último tema hoy de esto NEAT 3, que van a ser pues un ejercicio. Ya lo resolvimos en la otra clase con sus compañeros que quedaron, pero ahorita lo vamos a hacer otra vez y vamos a ver las fallas de desgaste de la unidad 3 y con esto ya quedaría concluida esta unidad y pues hay que evaluarla también, hay que hacer la evaluación. Entonces pues los que anden todavía les falta por entregar actividades de las unidades anteriores, pues hay que hacerlo para que pues los pueda calificar, porque todavía sí faltaban mucha información, muchos alumnos, y si no, pues ¿con qué califico? Mañana no tendríamos clase, voy a hacer otras actividades, no voy a alcanzar a tener la clase, entonces el viernes ya empezaríamos la unidad 4. Y pues entonces vamos a continuar con esta parte. Soy un ruido extraño. Entonces vamos a hacer este último ejercicio de desgaste. Vamos a ver ahí otra vez. El ejercicio dice así: el coeficiente de desgaste por abrasión entre dos cuerpos es 0.012. La dureza es 300. Las unidades pues son newton sobre metro cuadrado. Existiendo una pérdida en el volumen de 26 milímetros cúbicos. La distancia con la que se desliza es 30 milímetros. Y hay que encontrar la carga normal aplicada. Entonces, si gustan tomarle una foto a este ejercicio y para pasarme a la pizarra, una captura de pantalla o una foto, lo que gusten o apuntar. Entonces me dicen ustedes para pasarme a la pizarra. Nada más apuntar los datos. Bueno, entonces vámonos a la pizarra. ¿Sí se debe ver la pizarra? ¿Sí se ve la pizarra? Pues, profe. Ok. Bueno, pues ya vamos de gane con esto. Bueno, entonces el ejercicio, para hacer este ejercicio usamos la misma ecuación de la K, el coeficiente de desgaste. Que dice que el volumen perdido es igual a K, coeficiente por la carga por la longitud del deslizamiento sobre la dureza. Entonces aquí despejamos la P. P vale B por H. Esto lo cruzamos y lo dividimos entre KL para que quede sola la P o la fuerza. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a hacer las operaciones.
El volumen, ¿cuánto es el volumen perdido? ¿Qué valor tiene el volumen? ¿Alguien que nos pueda decir? Nadie. 26 milímetros. 26 ¿qué? 26 milímetros cúbicos. cúbicos. mm al cubo. Entonces, aquí hay que convertirlos a metros cúbicos, o la dureza la convertimos a metros, más bien a milímetros, ¿no? A lo mejor es más fácil. Entonces la fuerza vale, no, más bien la dureza vale 300 newton sobre metro cuadrado. Entonces estos metros cuadrados los convertimos a milímetros cuadrados. Arriba sabemos que un metro son 1000 milímetros, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Así. Y abajo queda el coeficiente de desgaste, que es 0.012 por la distancia de deslizamiento, que son 30 milímetros. Entonces la fuerza P, ¿cuánto vale? 0.021 newtons. 0.021, ¿ah? ¿Así? Newtons. Ok. Que es una fuerza pues muy pequeña, ¿no? Si les dan lo mismo, todas y todos. Bueno, no hay preguntas de esto. Entonces vamos a pasar. Bueno, esa sería la parte ya del desgaste, ¿no? Los ejercicios, cómo resolver ejercicios por desgaste. Ahora lo que vamos a ver, que sería el último tema. El último tema de la unidad 3, que son las fallas. Para esto pues vamos a proyectar aquí. Yo lo encuentro el archivo. ¿Y cuántas unidades son, profe? Ahorita estamos, pues vamos a la mitad. La última unidad creo que es la más larga, porque la que viene, la de lubricación, es como de 10 horas. 10 horas son 2 semanas y media. Y la
Bueno, ahí como que se quiso ir, pero ya regresó. Les decía que son 5 unidades. La que sigue también está más cortita todavía que esta. Es de 10 horas, es de lubricación. Y la última es de pruebas para los aceites y toda esta parte de los lubricantes. Bueno, entonces aquí vamos a ver las fallas que hay en los rodamientos y en los engranes. Esto debido a los desgastes. Hubo otras razones que también vamos a ver. Esto ya viene documentado bajo una norma que es la norma ISO. ¿Alguien de ustedes se acuerda lo que significa ISO? ISO. Porque lo escuchamos mucho, ¿no? Eso del ISO. Pero ¿qué significa ISO? Creo que ya en una clase lo habíamos dicho. Si no fue en esta, fue en la otra, el otro curso de máquinas y mecanismos. ¿Qué es el ISO? Es la Organización Internacional de Normalización. ¿De qué? De normalización. No, le faltó el último. Ah, es que se cortó. Ahí se me cortó la última parte. Nada, más faltó la última parte. Organización Internacional de qué? Es la Organización Internacional de la Normalización. Ah, ok. Entonces es internacional. La I es internacional. Estándar. Estándar es normal, una norma. O un estándar también se usa en el español, también se usa ese término. Un estándar es una norma. Y la O de organización, Organización Internacional de Estándares o normas o normalización, así como dice el título. Y pues esta institución pues normaliza muchos equipos y partes de máquinas, etcétera, porque es una de las más antiguas que hay, la hizo. Y así empezaron con piezas mecánicas, casi todas estas organizaciones, el ANSI, el ASME, el ACMA, el SAE, todas esas. Empezaron por las máquinas allá por el siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando se empezaron a hacer las primeras máquinas en serie, la producción en serie más bien, que máquinas ya había, pero la producción en serie empezaba apenas en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y es cuando empiezan a ver ya los estándares o las normas, porque lo que se quería es que las piezas quedaran igual, y antes no era así. Antes pues se hacía una pieza en una máquina y luego se hacía otra y ya no eran iguales, eran muy diferentes y había mucho problema con esto por la funcionalidad de las piezas. Entonces, esa es una de las razones por las que se crean todos estos organismos y hay tantas normas en todo el mundo. Nosotros usamos muchas normas para pues, las distintas situaciones, ¿no? que enfrentamos. Bueno, estas son las partes de un rodamiento, creo que ya habíamos visto algo de esto. Y este es un rodamiento japonés. Aquí se le ve la marca. Por aquí dice un costado NSK. Estos son los japoneses, marca japonesa. Que son muy buenos también estos rodamientos. Y bueno, pues son parecidos a los que tienen las bicicletas. Su función pues es estabilizar el eje. Aquí va un eje. Y hacer que este ruede a través de estos aros que tiene, ¿no? Aquí tiene un aro interno y tiene otro externo en la parte de afuera. Y adentro tiene
una parte rodante, un elemento rodante, que en este caso son bolas o balines. Esos van sujetos en una jaula, van ahí acomodados. Entonces, al momento de girar todo esto, pues todos se mueven igual, en sincronía. Y aquí se ve, en este dibujo de la derecha, se ve más a detalle, ¿no? Se ve la jaula, por ejemplo, esta es la jaula. Ahí van insertados los balines. Y los aros, ¿no? Las pistas, aquí van las pistas en los aros. Y es una parte que lleva ya mucha tecnología estos rodamientos. Se invierten muchos estudios y dinero para hacer rodamientos en las empresas que se dedican a esto. Ya le están invirtiendo mucho, pues desde hace muchos años, ¿no? Entonces lleva mucha tecnología aquí. Y pues requiere mantenimiento porque es una parte muy importante en una máquina. Es la que da el soporte para que gire un eje, por ejemplo, de una bomba o en un compresor. Va a llevar el soporte. Estos rodamientos aquí no se ve, pero van montado en una chumacera, que es como la base de esto. Ahí va montado, que es así, tiene la forma como una casita y va atornillado a la base, generalmente. Eso se llaman chumaceras, que son los soportes para los rodamientos. Bueno, entonces, esta es la norma, bueno, una de las tantas normas, la 15243. Aquí trae la versión 2004, que pues ya tiene muchos años, pero estas normas no cambian mucho. Sí se hacen actualizaciones, pero esas actualizaciones a veces duran muchos años, 15, 20 años o más, porque significa que la norma está funcionando. O sea, todo lo que hay alrededor de esta norma pues está funcionando adecuadamente. Entonces por eso no la renuevan, no la cambian. Y generalmente en el equipo de mecánico pues no hay mucho cambio porque trabajan en una forma muy similar durante el tiempo. Lo que sí cambia pues es la tecnología, pero vamos, la función por sí misma sigue siendo la misma. Donde hay un avance es, por ejemplo, en el mantenimiento a estos equipos, su funcionamiento para que perdure en el tiempo más esta parte de las máquinas. Eso se cambia y es donde se ha avanzado mucho. O sea, si ha avanzado la tecnología para que sean más durables los rodamientos, pues también el mantenimiento ha avanzado, porque se han buscado mejores técnicas o desarrollado más bien mejores técnicas para que se preserve la vida útil de estos rodamientos, ¿no? Que al fin ese es el motivo o el objetivo más bien del mantenimiento, ¿no? Preservar la vida útil de un equipo o una parte de un equipo. Bueno, entonces aquí están las fallas más comunes y cómo se puede saber visualmente o descubrir esa falla, ¿no? Para esto hay que ver el mantenimiento, sobre todo las máquinas, que el mantenimiento tiene que ver mucho con la sensibilidad, o sea, los sentidos. Por ejemplo, una máquina, cuando la escuchamos de primera vez, cuando estamos en un lugar y llegamos y no hemos tenido mucho contacto con esa máquina, pues la vamos a oír de alguna manera, ¿no? Y ya con el tiempo que vamos a acostumbrarnos a escuchar esa máquina, vamos percibiendo los cambios que tiene la máquina, ¿no? Por escucharla, por el sonido.
Es como los coches, ¿no? Un auto, un motor, cuando se afina, pues está muy parejito. O cuando está nuevo, ¿no? Ni se oyen las máquinas, apenas si se escucha. Pero ya cuando pasó el tiempo, pasaron 6 o 7 meses, y ya hay mucho desgaste del auto, pues ya no se oye igual. O sea, el cambio es, el sonido es muy diferente, ¿no? Las máquinas pasa lo mismo. Entonces, esa es una forma de percepción del mantenimiento, por el ruido, escuchar. Entonces hay que saber aprender a escuchar. Y nos vamos a dar cuenta que una máquina no está trabajando como debería trabajar. Pero necesitamos un punto de comparación. Necesitamos saber cuándo trabaja adecuadamente o cómo se oye adecuadamente para saber cuándo no es así. Entonces, eso es en cuanto al ruido pues sí, el ruido de la máquina. También el olor. Cuando percibimos el olor de una máquina, va a haber diferencia en cuando está trabajando adecuadamente y cuando no. Eso es en cuanto al olor. Y la otra parte sería lo visual. Cuando vemos alguna parte que se desgasta, o en qué tenemos que fijarnos. Esas son las partes de mantenimiento muy importante, que casi es lo primero que se debe hacer. Y ese sería preventivo. Ese sería un mantenimiento preventivo. La parte sensorial del mantenimiento. Entonces, aquí esta tabla muestra la parte visual. Por ejemplo, cuando hay fatiga, una fatiga, superficial, o sea, abajo de la superficie, que pues no se va a percibir mucho, o que inicia en la superficie, o sea, empieza ya a aparecer algo diferente en la superficie. Por fatiga, hay que recordar que la fatiga en un material es cuando se le aplica continuamente cargas cíclicas. En un coche, pues es el mejor ejemplo, porque en un coche, ¿qué es lo que pasa? Pues el motor, cuando está trabajando, tiene un cigüeñal que está en constante movimiento, un vaivén. Estas son cargas cíclicas, y todo eso pues va al chasis o la estructura de toda la carrocería, de todo el automóvil. Entonces hay una fuerza aplicada repetitivamente. Eso es la fatiga, eso genera fatiga. Otro, pues son los desgastes, que ya hemos hablado en el curso, en esta parte del curso, que son los abrasivos y adhesivo. ¿Cuál era el abrasivo? ¿Se acuerdan lo que eran los abrasivos? El desgaste abrasivo. ¿Cómo era el desgaste abrasivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo va a ocurrir el desgaste abrasivo? Es el desgaste que se refiere a la pérdida de material causada entre dos metales, ¿no? Entre dos cosas, por la fricción mecánica. Por fricción. No. Mira, para meterlo en contexto, un abrasivo es, por ejemplo, una lija. Ese es para eso, ¿no? La lija se usa pues para raspar, para limar una superficie, ¿no? Para dejarla pareja, para quitarle material. Ese es una... Pero es Pero por hecho fricción. para Estamos eso. causando fricción y es abrasivo. Ajá, pero ¿cómo se provoca el desgaste abrasivo? ¿Cómo se genera? ¿O qué es? ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, en un rodamiento. ¿Qué tiene que pasar para que se desgaste por abrasivo ese rodamiento? ¿Qué le tiene que suceder al rodamiento?
que no tenga lubricación y que esté golpeando contra el otro metal. No, es cuando se le pega algo. Los rodamientos tienen grasa, ¿no? Se engrasan. O al que pega metales o lo que hay en el del rodamiento. Esos son los abrasivos. O sea, esa capa va a material. Y eso hace el abrasivo. O sea, dos partes de una misma pieza. La corrosión es, pues ocurre por la humedad. Sí, es atacado el material y también por fricción. La humedad, pues se refiere al aire, la cantidad de agua que tiene el aire. Si genera mucha humedad, hay ambientes muy húmedos, pues van a atacar la superficie de metal de los rodamientos y lo van a desgastar, lo van a dañar, ¿no? Bueno, y estos otros más que vienen aquí. El último, el de fractura. Esto es por cargas. Cuando hay cargas excesivas, la fractura, se carga demasiado al rodamiento, se le aplica cargas muy altas. Los rodamientos están hechos o fabricados para una determinada fuerza. Estas pueden ser axiales o radiales. Axial se refiere a que va en el sentido, aquí voy a irme al dibujo. Axial quiere decir que va sobre el eje o la flecha, como le llamamos. Esta línea punteada que está aquí, esa sería una carga axial. Y una carga radial iría por la parte de arriba, por donde está el aro extremo. Esa sería una carga radial. Creo que había alguien que estaba entrando. Bueno, ya entró. Entonces, esas fuerzas cuando son muy grandes, en comparación con lo que pueda soportar el rodamiento, pues va a haber una tendencia hacia la fractura, ¿no? El rodamiento pues no va a aguantar y tarde o temprano se va a romper. Ese es el problema y esa es una de las mayores causas que los rodamientos fallen, cargas excesivas. Por ejemplo, hay así transportadores que llevan cargas muy pesadas en las plantas y pues con tal de que lleven más carga esos transportadores que son como carritos así automáticos, pero pues llevan mucha carga, mucho peso encima y aunado a eso pues le echan más y los rodamientos pues van a fallar tarde o temprano, ¿no? Entonces empieza, aquí no tengo una imagen de cómo quedan, pero lo que ocurre cuando fallan así es que pues todo se empieza a doblar, ¿no? Empieza por los aros, el aro externo, porque la carga viene por arriba generalmente, y empieza a doblar los balines, la parte rodante. Entonces, si esto se empieza a trabar porque se empieza a oprimir el aro con la jaula, pues estos rodamientos ya no van a rodar y se van a tender a amarrar y van a generar mucho calor, ¿no? Ese es uno de los síntomas de que algo está pasando
algo grave está pasando, es la temperatura. Así como en las personas, un síntoma de que algo sucede es la temperatura, en las máquinas también. Entonces, hay que cuidar la temperatura. Si recuerdan ustedes en algunos de sus cursos que se hablaba del mantenimiento predictivo, que es un mantenimiento preventivo, pero con variables que se van midiendo periódicamente. Una de esas variables es la temperatura. Y se usan pues lámparas térmicas y pues una serie de equipos para hacer todo eso. Y esa es la razón, porque la temperatura es un síntoma de que el rodamiento está fallando. Bueno, eso es en cuanto a rodamientos. Y luego nos vamos acá con los engranes, como estos que están aquí. Es una transmisión. Son helicoidales, son a 90 grados. Y esto puede ser un reductor de velocidad en una transmisión. De repente se va la señal. Bueno, entonces estos están normados por ANSI, que es otra organización muy antigua también. A ver si pueden investigar qué es ANSI. Ahí en internet, ¿qué dice exacta? ¿Qué quiere decir ANSI? Es Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Estándares, ¿no? American National Standard International. O sea, estándar, pues es otra vez la norma, ¿no? Nada más que esto, como los hizo, pues pasó algo similar, ¿no? Que empezaron con partes mecánicas, con tornillos, con tuercas, arandelas y un montón de piezas a principios del siglo XX, y empezaron a hacer normas de esto, ¿no? Entre otros los engranes. Y esta es una norma internacional también, se usa en todo el mundo. Ahora últimamente pues ya tiene la parte milimétrica, porque antes solo era en pulgadas, pero es algo que es algo parecido aquí. Creo que la G es de gear es engrane, gear, manufacturing, o sea, manufactura de engranes, American, la A, una A de estas es American, y la otra no me acuerdo, a ver si lo pueden encontrar, qué significan las dos A. Sí, la G sí es gear de engrane, y la otra es de manufactura. Asociación, creo que es Asociación Americana de Manufactura de Engranes. Creo que es así. American Gear Manufacturing Association. Sociedad Americana, Asociación Americana, porque algunas son American National, o sea, Instituto Nacional Americano, o sea, todos tienen así como nombres muy parecidos, ¿no? Pero sí se diferencian unos de otros. Bueno, pero esta sí está enfocada al gear. Gear se escribe como G-E-A-R, gear, que es engrane. Esta sí está enfocada a los engranes nada más, aunque pues también han normalizado lo que
hay con los engranes, que son los ejes, por ejemplo, y otras más. Y este es el número de la norma que le corresponde, la norma 1010 E95. Estas normas se venden, de hecho son caras de adquirir estas normas, y generalmente los que los adquieren pues son las empresas. Estos organismos o instituciones se dedican a hacerlas y las venden muy caras, y y las empresas las compran porque ellos son los que van a fabricar o a utilizar determinados partes de lo que estos estudian o generan, y por eso se hace ahí ese intercambio comercial. Nosotros en las universidades pues a veces tenemos poco acceso a esto, a veces por alguna forma que se nos hace llegar, por alguna referencia de algún libro, algún artículo, pero generalmente son partes nada más lo que nos proporcionan, pero una norma así completa pues sí es bastante cara, porque pues la información que maneja tiene ese valor. Y también son Bueno, bien tardados los cursos, ¿no, profe? ¿Mandé? Los cursos que te dan son bien tardados. Son muy amplios, pues. Sí, para todo esto Lo que pasa es que son muy especializados y hay bastante información. Por Sí, ejemplo, pues ya me hay dieron de cursos esos cursos. Y son bien de largos. soldadura. Me dieron el Sí. sí, de soldadura, electricidad y ¿No? desgastes de máquinas y son bien tardados. Uno de AWS. AWS es el American Welding Standard, o sea, la norma que estandariza las soldaduras. Welding es soldadura. Y da cursos en base a la norma y certifica soldadores, por ejemplo, o inspectores de soldadura. Porque una cosa es el que solda y otra es el que certifica la soldadura. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes pueden certificarse en, en inspector de soldadura. Por ejemplo, un inspector de soldadura va a certificar que un tanque, un recipiente a presión, esté debidamente soldado. Y se pide un documento y ustedes dan fe de eso y todo el rollo. Pues sí, tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Eso lo buscan mucho las empresas, los tipos de certificaciones. Y sí, como dices, pues sí son cursos y son muy largos y no tan fáciles también, porque tratan muchos puntos hacen exámenes de esto, exámenes teóricos prácticos, pero Yo me acuerdo que nosotros le echamos 2 días en esos cursos. son de todo el día. Sí, pero eso está muy bueno, eso es algo que se puede hacer en la universidad, meter las certificaciones de AWS, porque ustedes sí les tocó soldar, yo creo, ¿no? Bueno, algo de soldar, a lo mejor no les tocó ya mucho, pero todavía alcanzaron a soldar en la universidad. Y entonces podrían aplicar la certificación que se llama inspección a soldadura. Y nada más te certifican por un procedimiento. O sea, un procedimiento se refiere a un tipo de electrodo nada más, por ejemplo. Te hacen un examen para que tú certifiques en un electrodo. Y o sea, sí, en un procedimiento, un electrodo. Si quieres hacerlo en otro procedimiento, pues es otra certificación, otro pago y todo diferente. Pero sí vale la pena todo eso. Porque no hay mucho. O sea, no hay mucha gente que se dedique a eso.
Bueno, entonces, aquí siguiendo con esto que nos quedamos, ya se va a acabar, 3:46. Bueno, entonces las fallas que ocurren en un engrane serían por fatiga, por contacto. Igual, la fatiga pues es una fuerza cíclica que está continuamente aplicada en un engrane, por ejemplo, en una transmisión mecánica, en un motor. Continuamente está pegando diente con diente, eso genera fatiga. Y tarde o temprano pues va a fallar esos dientes. Fatiga por flexión. Flexión pues es la carga, ¿no? La carga que genera que se doble el, el engrane. Y cavitación. Bueno, aquí está la cavitación. ¿Qué dijimos que era cavitación? Así rápido, ¿alguien que se acuerde de lo que es la cavitación? Esa la van a escuchar mucho en las bombas y todo eso. Eso sí es puro mantenimiento, pura mecánica y mantenimiento. ¿Qué quedamos que era la cavitación? ¿Se acuerdan? ¿Dónde ocurre la cavitación? Cuando hay una línea de vapor y se empiezan a hacer las burbujas adentro. O sea, por la línea de vapor, pues entra el gas, ¿no? Que es el vapor. Pero al subir la temperatura y la presión, que empiezan a pegar en la pared del tubo y forman la cavitación. De hecho, también se le llama golpe de ariete. Y se oye en las carcasas de la bomba o de los compresores también ocurre eso. Y se escucha ya el golpeteo de esas burbujas. Y eso pues va a dañar también los engranes. Por eso hay falla también por cavitación. O sea que esas burbujas, como van a alta velocidad, pues son como balas. Y todo lo que se encuentran, pues se lo van a llevar. Y pueden ser los engranes, pueden fallar por cavitación. Bueno, y también aquí habla de la lubricación. Cuando no se lubrica adecuadamente, así lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque el que viene ya es de pura lubricación. Cuando haya una mala lubricación, pues empieza a ocurrir muchas cosas ahí con los equipos. Eso ya lo vemos con más detalle. Pero aquí, bueno, aquí da una recomendación, ¿no? Verificar las condiciones de lubricación, como la presión, el caudal, etcétera. Que siempre se está lubricando la máquina, ¿no? Por eso en los autos, en los automóviles, siempre hay que estar verificando el nivel de aceite, porque se puede quedar con poco aceite en la transmisión y como hay esta capa ya se hace cada vez más delgada, la capa que de los dientes de los engranes se hace muy delgada al haber poca sustancia de aceite, empiezan a chocar y se empiezan a calentar y ahí es cuando ocurre el daño y eso pasa en cualquier transmisión, por eso es importante la lubricación. Bueno, pues ahí se acabó, acabamos justo a tiempo. Vamos a dejarla aquí y nos vemos el viernes de esta semana.